Bien, el tema de esta noche, mis amados estudiantes, lleva por título La falta de el perdón en el matrimonio. La falta de perdón en el matrimonio. Recuerde que estamos en el módulo de consejería y estamos tratando los temas matrimoniales. Bien, vamos a ir a las escrituras esta noche, mis amados. Vamos a ir a las escrituras y vamos a ver lo que nos dice la palabra en Mateo capítulo 6, verso número 14. La palabra del Señor dice así: si pues si perdonareis a los hombres sus caídas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonareis a los hombres, ni vuestro Padre perdonará las caídas vuestras. Esta es la versión Hahnemann que nos de caídas en vez de ofensas. Mateo capítulo 6, verso 14. Pues a los hombres sus caídas, perdonará también vuestro Padre Celestial. Bien, aquí vemos la necesidad, mis amados estudiantes, de ser perdonados, la necesidad de perdonar. Recuerde que si nosotros perdonamos, también nuestro Padre que está en los cielos, Él nos perdonará a nosotros. De manera que es algo que tenemos que aprender, es algo que tenemos que practicar y es algo de lo cual nos podrá llevar, conducir a la meta, que es ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Bien, de manera que se menciona en Mateo capítulo 6, verso 15, se menciona la falta de perdón. Si no perdonareis a los hombres, ni vuestro Padre los perdonará en sus ofensas, en sus errores, en sus caídas, en sus pecados. Tenemos la falta de perdón en Mateo capítulo 6, verso 15, donde se nos menciona que hay un problema con el asunto del perdón. Bien, ¿qué es el perdón según las Escrituras? ¿Qué es el perdón? Según la palabra perdonar es la palabra griega afiemi. Estamos en el Nuevo Testamento. Y la palabra afiemi tiene una raíz que nos habla de lo siguiente. La palabra afiemi significa 7 cosas. Significa enviar, perdonar, permitir, abandonar, despedir, entregar y remitir. Fíjense qué tremendo es la palabra perdonar del griego, que significa enviar, perdonar, remitir, abandonar, despedir, entregar y remitir. Se trata de deshacernos de cualquier ofensa, enviarla por otro lado, perdonarla, permitir abandonar cualquier sentimiento, despedirnos de cualquier ofensa, entregar lo que no nos corresponde, remitir lo que nos hace daño. De manera que según las Escrituras, ahí tenemos, mis amados estudiantes, lo que es la palabra perdonar. Ahora bien, el perdón, en el concepto del perdón, se refiere a cambios, escuche bien, cambios que favorecen las relaciones sociales y que involucran afectos, comprensión, motivaciones o comportamientos con respecto a otra persona, a quien uno percibe que le ha causado un daño o una ofensa.
A esto se refiere el perdón, a cambios que favorecen las relaciones. Cuando nosotros hablamos de la falta de perdón en el matrimonio, fíjese qué tremendo es que se pueden vivir muchos años juntos, muchos años, pero no estar completamente integrados. Están juntos, pero no integrados. Cuando hay una integración, hay perdón. Cuando hay una falta de integración, hay falta de cambios que favorezcan a las relaciones matrimoniales. No hay afecto, no hay comprensión, no hay motivaciones, no hay comportamientos para comprender que se le ha dañado a. De manera que nos encontramos, mis amados estudiantes, con esta problemática hoy en día. ¿Por qué? Porque el matrimonio, la familia está en decadencia, está en crisis. La familia, el matrimonio, mire, ya nadie cree hoy en día en el asunto del matrimonio. La gente dice, vayamos, juntémonos, vivamos juntos, a ver qué pasa, a ver si hay química, a ver si nos entendemos, a ver si podemos estar juntos en alguna forma, y si no podemos, pues cada quien agarre su camino, cada quien agarre sus niños, cada quien agarre sus pertenencias. Y eso no es lo que Dios quiere para el matrimonio. Recuerde que el Señor estableció un matrimonio para que se integre. Por eso la Escritura dice que el hombre dejará a su padre, dejará a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne en el Señor. Los dos se van a unir, tienen que estar completamente integrados en espíritu, en alma, en cuerpo, completamente estar integrados. Para poder alcanzar estos niveles, definitivamente necesitamos los principios divinos en nuestras vidas. Bien, de manera que tenemos entonces aquí lo que es el concepto del perdón. Ahora bien, existen tres dimensiones del perdón. Tres dimensiones, o se le puede llamar una triada del perdón. ¿Qué es una triada? Es un asunto que se compone de tres elementos, de tres aspectos. Tenemos como punto número uno la absolución divina. Recuerde que perdonar es remitir, perdonar es permitir, dejar es abandonar también. Permitir es, en otras palabras, la absolución o la cancelación de tus deudas. Y en las tres dimensiones que tiene el perdón, nosotros debemos de buscar como principal absolución es la absolución divina, el perdón de nuestros pecados, la cancelación de ellos, de nuestras ofensas. Como número dos, debemos de buscar la absolución conyugal. Cuando hablamos de la absolución, estamos hablando de la cancelación de ofensas. Pero a lo que vamos es esto, es que el Señor nos absuelva de cualquier culpa, que nuestro cónyuge nos absuelva de cualquier culpa también. Y número tres, que nosotros mismos podamos quitar cualquier culpa, vergüenza que sintamos, para que podamos estar disfrutando de el verdadero perdón. Hay un ejemplo que quiero mostrarle, Lucas capítulo 15, verso 17. Aquí tenemos las tres dimensiones del perdón, que abarca el área de lo divino, abarca el área matrimonial o el área relacional y el área
personal. Bien. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Uno de los motivos que podemos mencionar esta noche, que el hijo que se fue y despilfarró la herencia de su padre gastándola, es muy probable que él haya sentido culpa y vergüenza, pero comenzó a trabajar consigo mismo. ¿Por qué? Porque él, volviendo en sí, él sabía que podía perdonarlo su padre, él sabía que podía recibirlo, él sabía que debía hacer lo correcto y comenzó de adentro hacia afuera. Primero, volviendo en sí, él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Número uno, dijo: yo soy un hijo. Número dos, tengo abundancia. ¿Dónde? En mi casa. De manera que él identificó rápidamente que tenía un padre, que era hijo, que tenía casa y que tenía abundancia. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos un padre. Sí, en los cielos tenemos que reconocer que tenemos relación con nuestra familia y que podemos ser recibidos nuevamente, y que también debemos estar en paz nosotros mismos. Paz con nosotros mismos, quitando la vergüenza, quitando la culpa y empezando a caminar. Ahí vemos las tres dimensiones del perdón. Si él no se hubiera perdonado a sí mismo, tal vez nunca pudiese haber llegado a la casa de su padre. Hay gente que está lidiando con la culpa día tras día, gente que está lidiando con la vergüenza día tras día y no logra alcanzar la libertad, no logra alcanzar el perdón. Y siempre se encuentra con las mismas cosas: es que me da vergüenza, es que me siento mal, es que siento un remordimiento que me acongoja. Pero si Dios es poderoso para perdonarnos, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos a nosotros mismos? Tenemos tanta gente que llega a los altares a llorar, pero no llora de libertad, no llora porque siente gozo, no llora porque tiene un Dios bueno y maravilloso, sino llora porque siente la culpa de sus pecados. Dice el verso 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Él reconoce que ha pecado y está buscando tanto el perdón de su padre como las ofensas. Mis amados estudiantes, las ofensas sin resolver provocan la falta de perdón. Mire qué cosa más tremenda. Repito, las ofensas sin resolver provocan la falta de perdón. Yo siempre he dicho que cuando las parejas se unen, no se unen a la fuerza. Habrá casos en que alguno o alguna fueron unidos a la fuerza. Es posible, es probable, yo lo creo. Pero en su mayoría tienen la oportunidad de escoger con quién quieren estar. La mayoría eligen
escogen, yo quiero. De manera que las parejas se unen y se relacionan en base a un sentimiento de atracción sexual, a un sentimiento de atracción romántico, y llegan a lo que es el matrimonio y comienza el relacionamiento entre ambos día tras día, mes tras mes, año tras año. Y como lo hemos mencionado desde el principio, en cuanto más tiempo pasa, debiéramos de ser más maduros en nuestra forma de ser. ¿Por qué? Porque día con día nos vamos conociendo tanto las virtudes como los defectos. Y vamos aprendiendo a lidiar día con día. Pero cuando hay una desconexión, comienza la desintegración. Y de la desintegración viene la destrucción. Y es por eso, como le dije yo al principio, hoy en día la familia, el matrimonio es una especie en extinción, en peligro de extinción. Se ven deterioradas las relaciones maritales día con día. ¿Por qué? Porque hubo ofensas que no se resolvieron y estas provocaron resentimientos, provocaron ira y culmina en la falta de perdón. Y recuerde que la falta de perdón nos aleja de la gracia del Señor. Por eso es que Mateo capítulo número 6 el Señor nos perdonará si nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dese cuenta qué tremendo es el no perdonar y la falta de perdón. Como raíz tenemos las ofensas. Bien, vamos a ver las ofensas en el matrimonio. ¿Cuáles son las ofensas en el matrimonio? Hablemos de algunas, no podemos hablar esta noche de todas, pero sí podemos hablar de algunas. Bien, hablemos número uno de el menosprecio. Fíjese qué tremendo es que la primer ofensa que nosotros podemos ver en los matrimonios es que se menosprecian. Se menosprecian el uno al otro. Si pasa el tiempo sobre tu matrimonio, tú debes de conocer cada día qué es lo que a tu mujer, qué es lo que a tu marido lo pone mal o la pone mal, qué es lo que le molesta, y nosotros debiéramos de hacer cambios a favor, cambios que van a favorecer la relación matrimonial. Pero el menosprecio es el plato o el pan de todos los días. El menosprecio. Muchas veces menospreciamos la comida que la mujer hace. Es que tú no cocinas como mi mamá. Es que tú no cocinas como en mi rancho. Es que tú no sabes hacer tamales como mi santa madre, etcétera, etcétera, etcétera. Y se está menospreciando el alimento que prepara tu mujer, se está menospreciando el marido que te provee muchas veces para que puedas ser sustentada, y tus hijos y tu casa. Muchas veces se menosprecia el trabajo del hombre, el salario del hombre, se menosprecia la hombría de los hombres, su virilidad muchas veces. De manera que el menosprecio es el pan de todos los días en muchos matrimonios. No vamos a generalizar,
Pero hasta en el ambiente cristiano también tenemos menosprecio entre cónyuges, entre parejas, menosprecio. Es que yo busco a Dios y tú no buscas a Dios. Es que yo oro más que tú oras menos. Es que yo leo más que tú lees menos, y se menosprecian. Fíjese, le voy a mostrar en la escritura un menosprecio que nos menciona Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 29. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Fíjese qué tremendo. Menospreciar es rebajar su calidad. Ella rebajó la calidad de su marido, la calidad. Hombre, dijo, este es un, perdóneme la palabra, pero varias versiones dicen que ella le dijo a David: te has portado como un tonto, como un cualquiera, te has portado como un indecente, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo menosprecia y lo rebaja y lo tiene por un loco, por un desorientado mental. Así muchas mujeres tratan a sus maridos, los tratan como desorientados y les llaman tontos y les llaman bobos y le llaman hasta con nombre de animal. Yo sé que eso no pasa aquí, pero yo se lo cuento porque también alguien me lo contó a mí. De pronto nos menospreciamos. Fíjese, y ese menosprecio llega muchas veces a ser receptivo en el cónyuge. Cierto día vi a una mujer llorar y le pregunté por qué llora, y me dijo: porque mi esposo me dijo que soy un burro. Y le dije yo: usted no es ningún burro, no se crea, usted no es ningún burro. Y ella me dijo: no, no soy burro, dijo: soy burra. Mire qué tremendo, me di cuenta que ya estaba tan dañada que su autoestima estaba por los suelos. Su enojo fue porque la confundió con el macho y no con la hembra. Fíjese qué tremendo. Pero tenemos entonces que el menosprecio es el pan de todos los días en el matrimonio. Bien, vamos a ver un punto número 2. Vaya conmigo. Punto número 2, tenemos la infidelidad. La infidelidad es una ofensa en el matrimonio que, si no se resuelve, mis amados estudiantes, se disuelve el matrimonio, se daña y viene una falta de perdón al corazón porque esa ofensa no fue resuelta. Malaquías capítulo 2, verso 15 dice: no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Hay una versión que dice: no seáis infieles para con la mujer de vuestra juventud. De manera que la infidelidad es otro platillo que los matrimonios se desayunan. Fíjese, es otro pan de cada día, la infidelidad en el matrimonio. Y es una ofensa cuando la mujer se entera de que su marido le es infiel, cuando el marido se entera de que su mujer le es infiel. Hay una ofensa en el corazón y esta se tiene que resolver. En la infidelidad
no podemos nosotros decir que esto se acabó, porque existe el perdón. Y una de las cosas que hemos mencionado, que el que perdona gana dos. El que perdona gana dos veces, aunque podemos decir que también hay cláusulas allí que necesitamos analizar. Pero bien, la infidelidad, mis amados estudiantes, la infidelidad es una ofensa en el matrimonio. Muchas mujeres se encuentran heridas, lastimadas, porque han sabido, se han enterado, quizá no han tenido las pruebas para poder comprobarlo, pero usted sabe que cuando el río suena es porque piedras trae, mi hermano. De manera que cuando comienzan las habladurías, cuando comienzan las sospechas, cuando da comienzo a las señales de la infidelidad, la mujer se siente ofendida, lastimada, se siente herida, y no digamos el marido, que también es la misma situación. Y esto, mis amados, es lo que provoca la falta de perdón. Bien, punto número 3, tenemos el engaño. El engaño es una ofensa en el matrimonio que produce la falta de perdón. Vamos a ver lo que nos dice Jueces capítulo 16, verso 13. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas en mi cabeza con la tela y las aseguras con la estaca, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjese qué tremendo es cuando en el matrimonio hay engaño. Fíjese que había engaño por los dos lados. Dalila era una mentirosa y Sansón también engañaba a Dalila porque no confiaba totalmente en esa mujer. De manera que son matrimonios, son relaciones, son parejas que se alimentan con el engaño. Fíjese qué tremendo. ¿Cuánto te gastaste? No, me gasté 20 pesos o $20 y se gastó más. Mentiras, ¿verdad? Cuando muchas veces queremos comprar algo y no queremos que la mujer se entere, no queremos que se entere nadie más, y comenzamos con mentiras, con engaños. Fíjese cómo Dalila le dijo a Sansón: hasta ahora me engañas. De manera que tenemos entonces muchas parejas, matrimonios que se encuentran contaminados con el engaño, y el engaño es una ofensa que muchas veces provoca la falta de perdón. Bien. Tenemos como punto número 4 la necedad. Libro de Job, capítulo 2, verso 10 dice: pero él le dijo: como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Fíjese qué tremendo es que Job le llama a su mujer necia. Y la mujer, después de haber recibido todos los beneficios, se atreve a decirle a su marido: maldice a Dios y muérete. Y él la ubica como una mujer necia. Yo le pregunto esta noche: ¿cuántas veces se habrá repetido esta escena? ¿Cuántas veces? Porque déjeme decirle esta noche que en los matrimonios es muchas veces cotidiano lidiar con un necio, con una necia, lidiar. ¿Por qué? Porque siempre persisten en la misma terquedad. La escritura dice que al necio lo mueles y lo remueles, y su necedad no se aparta de él o no se aparta de ella.
Y la necedad se convierte en una ofensa en el matrimonio cuando hay una persistencia, o cuando hay una mentalidad cerrada completamente. Es un hombre necio, una mujer necia, y esto, repito, produce ofensas en el matrimonio. Bien, tenemos como número 5, tenemos la murmuración, la crítica en el matrimonio. Fíjense qué tremendo. Y vamos a ver este versículo que está nuevamente repetido, porque aquí vemos el menosprecio y la crítica. Primera de Crónicas 15:29 dice: pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Usted verá los próximos versículos cuando le dice: mira, te has descubierto delante de tus siervos y te has descubierto tus piernas, tus ropas, dice, y has sido como un cualquiera, le dice, de manera que lo critica a David por sus acciones. David dice: si esto te parece vil, me voy a envilecer aún mucho más, porque no lo hago para ti, dice, lo hago para el Señor. De manera que le fue indecoroso a Mical, le fue indecoroso que David lanzara de esa manera. ¿Por qué? Porque era el rey, porque era el hombre famoso, el hombre conocido, y de esta manera había un protocolo para que el rey se comportara de alguna manera, pero entonces su esposa lo critica y lo menosprecia. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la crítica en el matrimonio. Muchas de las veces criticamos no esperando que nuestra crítica sea constructiva, sino que es una crítica con sarcasmo. Y yo creo que muchas veces hemos cometido el error, hemos cometido la falta, y podemos ver cómo unos a otros se comienzan a decir palabras, se comienzan a decir defectos, a resaltarlos, y después termina en una ofensa que queda grabada en el corazón, y de allí viene la falta de perdón. Creo, mis amados estudiantes, que en el matrimonio hay un límite para las bromas, hay un límite para los juegos, hay un límite. La escritura dice que si tu prójimo se ofende, la broma no es correcto, no es bueno hacerlo o hacerla. De manera que usted se puede dar cuenta que muchas de las veces los juegos deberían de tener su nivel, su límite, para que no se generen este tipo de ofensas. Muchas veces se hacen ofensas, murmuraciones o críticas con sarcasmo en grupo. Y cuando se hace en grupo, entre el mismo matrimonio, que se dicen palabras, muchas de las veces esas palabras, esas ofensas se quedan muy marcadas, y posteriormente van a generar un problema mayor, una crisis en el matrimonio, una crisis en la relación, porque esas ofensas no se resolvieron. Siempre que nosotros estamos en desacuerdo, la escritura menciona que antes de irnos a dormir debemos de perdonar
nuestras ofensas. Que no se ponga el sol y te duermas airado, enojado, molesto. Que no se ponga el sol sobre tu enojo, porque una ofensa sin resolver va a generar falta de perdón y posteriormente la consecuencia será una crisis de relacionamiento. De manera que la murmuración en el matrimonio, esto lo destruye, acaba con la relación. La murmuración, la crítica. Nosotros podemos hacer observaciones con prudencia. Podemos hacer observaciones. Podemos dar una opinión con respeto. Podemos dar una opinión con sabiduría. Pero si no lo hacemos, viene muchas una ofensa. Bien. Vamos a ver el número 6, mis amados estudiantes. Número 6, tenemos la falta de dulzura en el matrimonio. La falta de dulzura produce una ofensa y la ofensa culmina en una falta de perdón. Primera de Samuel, capítulo 25, verso 3 dice: el hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos, y era calevita. De manera que da la descripción de este hombre llamado Nabal, que Nabal era un hombre áspero en sus palabras, malo en sus tratos, no había dulzura. Y cuando no hay dulzura, los maltratos y las palabras ásperas producen ofensas. Y muchas veces dejamos pasar las ofensas y el tiempo pasa sobre estas afectaciones y después comienza una desintegración y al final terminan separándose emocionalmente y posteriormente una separación total. Se termina el matrimonio, no supieron cuándo, no supieron por qué, nunca tuvieron el cuidado de sentarse y de preguntar cómo te sientes y de preguntar qué te gustaría que yo cambiara, qué te gusta o qué te provoca lo que yo hago. Recuerde que día con día nos vamos conociendo año tras año y debemos de madurar para poder tener una relación fuerte, una relación firme, una relación íntegramente ambos. La falta de dulzura, la falta de palabras sazonadas, de palabras bonitas. Uno de los reclamos de la mujer es que el hombre no le llama como en el principio, ¿verdad? Cuando el hombre trató de conquistar a su mujer, siempre la llamó de mi amor, la llamó de mi vida, de mi cielo, de mi cariño, la llamó de mi princesa, la llamó de mi Barbie. Y ahora sus palabras son ásperas, ¿verdad? Le dice Barney en vez de Barbie, le dice vieja, le llama gorda y parecieran palabras cariñosas, pero realmente en el fondo no lo son. Son como críticas muy sutiles que van provocando una baja autoestima tanto en el hombre como la mujer. ¿Por qué? Porque no hay palabras dulces, palabras que nos
nos hacen falta, somos seres afectivos y siempre estamos buscando la aceptación, siempre estamos buscando la palabra de cariño, la palabra de amor. Y usted conoce a nuestro Dios, cómo Él habla para con su pueblo, cómo se refiere. Dice: tú eres la niña de mis ojos, tú eres especial tesoro, tú eres un linaje escogido, tú eres un pueblo santo, y le llama de muchas formas. De manera que la falta de dulzura, mis amados estudiantes, es una más en las ofensas, y esto conlleva la falta de perdón. Bien, vamos a correr con el tema número 7, la falta de comprensión. Las ofensas en el matrimonio es la falta de comprensión. Génesis capítulo 21, verso 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y la escritura dice que cuando Sara le dijo esto a su marido Abraham, a él le pareció una locura, se escandalizó. Pero tuvo que venir Dios a decirle a Abraham: escucha a tu mujer, escucha a tu mujer. Eso es falta de comprensión. Pareciera que Sara era una mujer egoísta. No, señores. Sara vio que el hijo de la egipcia perseguía a su hijo. En el original hebreo, la escritura dice que lo acosaba sexualmente. Recuerde que Agar tenía 13 años y lo acosaba sexualmente al hijo de Sara. Qué madre que al ver esa situación no va a tomar cartas en el asunto, no va a tomar acciones. Sería una negligencia no tomar acciones, pero eso no lo miraba Abraham. Abraham le parecía una mujer incomprensible, pero el incomprensible era Abraham. ¿Por qué? Porque no podían dañar al hijo de la promesa, no podía ser dañado, no podía ser violado. Fíjense qué tremendo es. Bien. De manera que la falta de comprensión, muchas veces las mujeres se encuentran enfermas y el hombre quiere comer y quiere desayunar y quiere cenar, pero no hay comprensión. No hay comprensión cuando ella se queda en casa y trabaja todo el día limpiando, lavando ropa, planchando, haciendo comida, cuidando a los niños, pagando los biles, etcétera. Cuando llega el hombre del trabajo, le dice: mujer, ahí estás acostada, no haces nada todo el día, y yo que vengo de trabajar de 8 horas de trabajo, y ella se encuentra en la misma circunstancia, pero solamente que en diferente ubicación. Pero también se cansa, y es una falta de comprensión. Cuando no hay una colaboración en el matrimonio, cuando no hay una comprensión acerca de las labores de la casa, que ambos la pueden hacer. No siempre es la mujer, no siempre es el hombre, ambos pueden dividirse el trabajo, trabajar en equipo, estar unidos en ese aspecto. Pero la falta de comprensión, fíjese que